Ya no soy el pastor enmascarado. Gloria a Dios, amén. Amén. Qué buen testimonio lo que el Señor está haciendo en la vida de sus hijos, amén. Amén. ¿Y saben qué? No había necesidad de una campaña inmensa. No, el Señor no necesita nada de eso. Él lo hace Él solito. Él es grande, Él es todopoderoso. Amén. Imagínense que Él usó, imagínense a un doctor impío y el propio doctor, mientras que estaba, no sé si lo escucharon, pero mientras que estaba tocando esos lugares, esos moretones de Miriam, e iban desapareciendo. Hermanos, Dios es todopoderoso. Y Él es impresionante. Y hoy quiero comenzar con un nuevo tema. Claro, todos van relacionados, todos los temas que hay, porque estamos hablando de la misma palabra de Dios. Y si todos los temas no van al mismo lugar, entonces hay algo que va mal, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, o en hebreo el Brit Hadashah. Mateo 24, y claro, si en realidad quieres decirlo como lo dicen allá en Israel, Matitiahu, entonces tranquilos que no voy a hablar ni leer en hebreo, porque imagínense, si no puedo hablar ni leer en inglés ni en castellano, imagínense hebreo, peor. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 24, versículos 1 y 2. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Entonces, encontramos lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a ver. Señor, al leer estos dos versículos, yo sé que posiblemente, especialmente los que nos están viendo y especialmente por primera vez, dirán: ¿y qué tiene que ver eso con lo que cuesta el petróleo? No sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que en este capítulo 24 de Mateo, Señor, ahí tú mismo nos hablas de lo que podemos esperar. Y gracias, porque, Señor, tú eres Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú. Y aun cuando viniste en forma de tu Hijo, seguías, Señor, mostrando tu amor, tu perdón, tu misericordia, tu gracia y tu poder, Señor. Gracias porque podemos confiar plenamente en ti, no solamente los domingos cuando nos reunimos, no, todo el tiempo. Y perdónanos aquellos momentos cuando nosotros pensamos que nosotros tenemos el sartén por el mango, y no es así. Tú, Señor, lo tienes todo bajo tu control. Y gracias. Y en estos momentos te pido, Señor, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú también, Señor, ayudándonos a entender tu palabra. Hoy leeremos muchos versículos en distintas partes y posiblemente no lo vamos a entenderlo todo. Pero aún así, Señor, ayúdanos a ver, primero, cómo tú actúas a través de la historia. Y, Señor, cómo tú actúas en nuestras propias vidas también. Gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y bueno, hoy comenzaremos una serie de predicaciones que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24.
¿Cuántos hemos leído el capítulo 24 de Mateo anteriormente, antes que hemos venido a la iglesia hoy? Sí, yo lo he leído, por supuesto. Imagínate que el pastor no lo haya leído y mala cosa, ¿verdad? Imagínate que todo lo que predico es en esas 3 palabras que están en el versículo 2. ¿Veis todo esto? O sea, no tendría sentido. Pero vamos a ver durante varias semanas el capítulo 24 de Mateo. Y Jesús, al decirle esto a los discípulos, me imagino que se habían sorprendido cuando hemos leído esos versículos 1 y 2. Este era el templo de Jehová en Jerusalén. Ellos pensarían que aquel templo tan grande y magnífico no sería destruido en muchos siglos, como había ocurrido con el primer templo que había construido el rey Salomón, porque ese duró varios siglos. Debemos recordar que Dios le había dicho a Moisés, después que lo sacó de Egipto, que hiciera un tabernáculo donde se reuniría con su pueblo. Y fue una estructura desmontable o ambulante. Y por razones de desobediencia, el pueblo tuvo que deambular por el desierto por 40 años. Y ellos montaban y desmontaban aquel tabernáculo donde quiera que Dios les indicara. Por 40 años. Y no era un circo. ¿Ok? Por si acaso. ¿Cómo es que dicen? Nos despedimos más que un circo. Entonces, sí, un circo pobre, es verdad. Pero no, ese no era el tabernáculo. El tabernáculo del Señor tenía muchos elementos que describía, básicamente, primero describía o era una forma terrenal de lo que estaba en el cielo. O bueno, está en el cielo todavía. Y entonces, después de varios siglos ya en la tierra prometida, David, el segundo rey de Israel, quiso construirle al Señor una casa o templo, ¿verdad?, de estructura permanente. ¿Okay? Que no era de tela, sino que uno de piedra, ¿cierto? Entonces, él quería construirle algo digno que no fuese una tienda o carpa de reunión. Dios no le permitió que lo hiciese. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad de sangre humana derramada por esencia de ser un rey guerrero. Y ojo, él había estado haciendo exactamente lo que Dios lo escogió que hiciera. Porque, ¿cuál es? No lo tengo aquí escrito, pero ¿cuál fue una de las primeras hazañas que hizo el rey David aún antes de ser rey? ¿Cómo? Mató a Goliat. Al gigante Goliat, ¿verdad? Entonces, el detalle, y así era la vida de David, de traer paz a ese mundo y a esa región que parecía el lejano oeste, ¿verdad? Que pura gente desalmada que lo que querían era la destrucción de Israel. Bueno, ojo, todavía quieren la destrucción de Israel, ¿verdad? Pero bueno. Pero lo interesante es que David, Dios lo escogió para ser un guerrero, para ser alguien que iba a proteger, así como cuando él protegía las ovejas de su padre. Y en realidad él vino a ser también un protector a las ovejas de Israel, ¿cierto? Entonces, su función de pastor protector al pueblo nunca dejó de ser, hasta su muerte, por supuesto. Y entonces, por eso Dios dijo, no, mejor tú no te encargues, yo sé que quieres hacerlo. Y ojo, hermanos, hay cosas que muchos nos gustaría hacer,
pero por X o Y razón el Señor no nos permite. Entonces no vayamos a pelear contra Él diciendo, pero yo quiero ser tan... Y el Señor dice, pero eso no es lo que yo quiero para ti. Y muchas veces peleamos. O solamente estoy hablando de mí. Déjame tratar de esconderme detrás de la corbata, no puedo, ¿verdad? Bueno, ahora por lo menos nos escondemos a mitad. Pero bueno, pero el Señor nos ve en nuestros pensamientos y nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, no sigamos peleando con Dios diciendo, mira, pero yo quería hacer esto. No, busca en realidad qué es lo que el Señor quiere que tú hagas. Primero, Él quiere que tú seas, ¿qué? Un hijo. ¿Y un hijo qué? Obediente. Obediente. Sí, un hijo obediente. Pero todos nacemos con eso así, que somos medio rebeldes o completamente rebeldes, y eso no es lo que el Señor quiere. Y ojo, es un caballero, Él no nos fuerza a hacer nada. ¿O cuándo fue la última vez que el Señor sacó una correa y te dio? A mí nunca, gracias a Dios, porque imagínate. Entonces, lo interesante es que David fue usado por Dios de esa manera para establecer el orden en Israel y protegerla de sus enemigos. Amén. Y él cumplió, a pesar de que su corazón, o sea, leemos tantos salmos que él mismo había escrito y había cantado, y las cosas que él había dicho al Señor, y ojo, no solamente dicho, pero hecho también. O sea, él no solamente decía, Señor, te amo, ay, te amo, te quiero, te amo y te quiero, y después hizo lo que le daba la gana. Bueno, tenemos algunos de esos pasajes, pero después vemos que se arrepintió. Y no volvió a hacer o cometer esos mismos pecados. Claro, vemos que a la medida que iba en su vida cometía cosas más grandes, pero bueno, pero de igual manera también se arrepentía. Entonces Dios luego le concedió un hijo que se llamaba Salomón, ¿verdad? Que fuese el rey que edificara la casa para Dios. Y por todo lo que Dios concedió que David pudo lograr en asegurar al pueblo de sus enemigos, Salomón entonces no tuvo que ser un rey guerrero. Él era un rey, así como dice su nombre, un rey donde había paz. Salomón, Shalom, paz. O sea, durante su reinado de 40 años hubo paz, no guerra. ¿Se entiende eso? Entonces, Salomón no tuvo que ser un rey guerrero y disfrutó esos 40 años de paz. Quiero que me acompañen por 2 segundos a Primera de Reyes. Mantengan algo ahí en Mateo 24, no salten, sino algo ahí. Pero en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, encontramos algo muy importante y muy interesante. Y Primera de Reyes está después de Segunda de Samuel y antes de Segunda de Reyes, por si acaso. Entonces, en Primera de Reyes 6, 1, dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Vamos a volver a leerlo. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces podemos ver aquí que la construcción del templo comenzó alrededor de 480 años después que salieron de Egipto.
¿Eso no es interesante? O sea, te está diciendo exactamente cuándo comenzó a hacerlo. Había una fecha definitiva y no solamente eso, pero te está diciendo cuánto tiempo después de que salieron de Egipto ocurrió todo eso. Para mí eso es impresionante. Y entonces, también podemos ver que también hace unos 480 años habían comenzado a nacer el tabernáculo. O sea que básicamente 480 años después de que se hizo el tabernáculo, se estaba construyendo el templo en Jerusalén. Ahora, leemos que Salomón comenzó la construcción del templo de Jehová en Jerusalén a los 4 años de haber asumido el trono de su padre David. Y seguimos leyendo ahí en 1 de Reyes 6 y vamos a ver cuánto tiempo le duró en construir el templo. No voy a entrar en todas las medidas y todo eso, después Mercedes puede dar esa predicación. Pero voy a dejar que la ingeniera haga eso, porque yo... Entonces, 1 de Reyes 6, 37 y 38. 1 de Reyes 6, 37 y 38 dice: en el 4.º año, en el mes de Sif, y así, o sea, lo que hemos leído en el otro versículo, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y el versículo 38, y en el 11.º año, en el mes de Bul, no es Red Bull, ¿ok? En el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. O sea, 7 años para construir el templo de Dios ahí en Jerusalén. Y dicen que era una estructura magnífica. Y por dentro, o sea, yo sé que tenemos aquí de la creación de Germán, bueno, no es de oro, el candelero de PVC, y muy efectivo. Ojo, la primera vez que lo prendieron puedo decirles que fue la predicación más brillante que he tenido. No por el contenido, sino porque las luces que me estaban encandilando la espalda. Entonces... salí con el cuello rojo, entonces. Pero lo interesante es que Salomón metió ahí dentro del templo como 10 de estas cosas. Claro, las de verdad, ¿me entiendes? De oro y bueno, de todo, o sea. Entonces, o sea, era algo impresionante y todo por dentro de oro, o sea, es espectacular. Y entonces podemos notar que desde que se comenzaron las obras hasta que terminaron las obras de construcción pasaron 7 años. En otras palabras, les tomó bastante tiempo en completar el templo de Jehová en Jerusalén. Pero ojo, pensándolo bien, pensando en la tecnología que tenían en aquel día, 7 años no es nada, es rapidito, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos algunos edificios aquí en Zaragoza que parece que han tomado mucho más tiempo en hacerlo y hay algunos que no se han terminado todavía. No diré cuáles son. Entonces, pero lo interesante es que lo completaron en 7 años. Ahora, lo impresionante del templo de Jehová que había construido Salomón resistió bastante bien el pasar del tiempo. Había reyes que amaban a Dios y por supuesto planificaban proyectos de restauración y reparaciones dentro y fuera del templo. Y el rey Ezequías, uno de los reyes ya durante el tiempo que el reino del norte, Israel, fue llevado a Asiria, el rey Ezequías estaba entre aquellos reyes que hicieron una reparación importante del templo.
Y podemos ir ahora a Segunda de Crónicas. Vamos a estar entre Reyes y Crónicas, entonces es para que, si por si acaso todavía tienen esas páginas pegadas, vamos a despegar esas páginas, ¿verdad? Entonces, Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas, antes de Esdras. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 3 al 5. Segunda de Crónicas 29, 3 al 5, dice, y esto es Ezequías, en el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, apenas dijo, sí, yo seguiré la constitución de Israel, bueno, como, o sea, fue nombrado el rey y fue ungido y todo lo demás. Y básicamente uno de sus primeros proyectos fue ¿qué? Restaurar la casa de Dios. Entonces dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Había tanta inmundicia dentro de ese lugar. Pero, o sea, que tuvieron que buscar como 5 camiones de Alex para que pudieran sacar todo eso de ahí. O más, no sé. Pero, o sea, no solamente inmundicia de que estaba lleno de polvo, sino que inmundicia que tenían ídolos y tenían un montón de cosas que no debían estar ahí. ¿Entienden? Porque Ezequías, el padre de Ezequías, era mejor perderlo que encontrarlo. Él no amaba a Dios. Pero Ezequías, míralo, sí amaba a Dios. Entonces, esa cosa de que ay, porque mi padre es malo significa que yo tengo que también seguirlo. No, busca al Señor. Pero también está del otro lado de la moneda. Wow, el padre sí que busca del Señor, pero el hijo, uy. Entonces, cada quien tiene que tomar sus decisiones. Y es durante esta vida que puedes tomar esas decisiones. Ya después de esto, ya todo está decidido. ¿Ok? Entonces, de ahí en adelante, al seguir leyendo el capítulo, podemos ver que el rey Ezequías quiso seguir y servir a Dios de todo corazón, y no solamente eso, pero animó al pueblo en hacer lo mismo. Y tuvieron, bueno, pues, unas Pascuas y unas celebraciones impresionantes, amando, alabando al Señor, y hasta Ezequías se metió ahí a cantar y todo lo demás. Yo no sé si él cantaba bien, pero ahí estaba, y creo que le dieron hasta el micrófono. Entonces, aunque estaba diciendo, ¡ay, yo tan grande como! Así como cantaba mi papá. Entonces, lo interesante es que él, o sea, mostraba y vivía ese amor para el Señor. E infectaba a todos los demás. Y eso es lo que así, como todo el mundo tiene la mascarilla para no infectarse el uno del otro con el COVID. No, nosotros tenemos que infectar al mundo para el amor de Dios. ¿O no? Muy bien. Entonces, ahí él estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Y muchas cosas ocurrieron durante el reinado de Ezequías. Pero algo importante notar es que él tenía la fiel compañía del profeta Isaías. Isaías estaba ahí animándolo, pero también trayéndole palabra del Señor, diciendo, por ahí no. ¿Ok? Y después que Dios sanó al rey de una enfermedad que iba a ser para su muerte, permitió que Ezequías viviera 15 años más. Ese numerito es importante por lo que voy a decir en unos minutos. 15 años más. ¿Ok? Entonces, Ezequías le mostró todas las riquezas a unos enviados del rey de Babilonia que le había llegado palabra de que Ezequías estaba bien enfermo. Entonces envió unos
unos soplapotes, unos enviados, unos embajadores, para que vieran que el rey de Babilonia sí estaba, bueno, pues todo atribulado por lo que le estaba pasando al pobre ese. Entonces, bueno, no sé si lo llamaban ese o Quías, no sé. Pero lo interesante es que él va y les muestra todo. Y vamos a leer lo que le dijo Isaías al buscar en Segunda de Reyes. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 16 al 19. Segunda de Reyes 20, 16 al 19. Dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. 17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y el 18, peor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, ¿qué palabras? Al escuchar eso, ¿se pueden imaginar eso? Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, ¿cómo es que dicen aquí? Tú mismo. Contarle que a mí no me pase, que sigue la fiesta, ¿verdad? No, pero el detalle es esto. Mira exactamente. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo algo importante. A lo mejor Ezequías no lo estaba haciendo en forma de querer decir: wow, mira cuán grande es mi reino, sino que a lo mejor, estoy yendo por el lado amable, ¿ok? Sino: wow, cuán bueno ha sido Dios conmigo. Pero claro, estas personas no son creyentes en Jehová. Y entonces van a ver euros. Y van a ver, de aquí podemos sacar un montón de cosas. Y claro, hasta vieron los tesoros del templo. Eso es peligroso. ¿Cómo es que estas personas que no son judías, y mucho menos levitas, tenían acceso a ver lo que estaba en el templo? O sea que lo que hizo Ezequías estaba mal. ¿Ok? Pero vemos aquí que Ezequías dijo: bueno, está bien, ok, perfecto. Con tal de que no pasen mis días, yo no tengo ningún problema. Bueno. Entonces, al seguir leyendo en las Escrituras, encontraremos que todo lo profetizado por Isaías iba a pasar exactamente como lo había dicho. Porque mira, ¿qué fue lo que pasó? Entró Nabucodonosor y se llevó todos los tesoros, ¿cierto? ¿Y él era rey de dónde? De Babilonia. Y estos eran enviados del rey de Babilonia. Claro, muchos años antes de que viviese Nabucodonosor. Pero lo interesante es que también en el 18: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán ¿qué? Eunucos en el palacio ¿de quién? Del rey de Babilonia. ¿En qué libro de la Biblia habla de algunos muchachos que llegaron allá a Babilonia, que fueron llevados por el rey de allá? Daniel. Wow, alguien está despierto, gloria a Dios. Entonces sí, Daniel. ¿Y ellos fueron qué? Eunuco, no nenuco, eunuco. Entonces, lo interesante es que
vemos que sí, estas cosas sí ocurrieron, sí pasaron. Entonces Ezequías, un rey que amaba a Dios, claro, como todos nosotros, con sus defectos y pecados, ¿ok? Murió y nos dice que su hijo Manasés, ¿cuántos años Dios le dio de vida más a Ezequías que les dije? 15, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el número mayor? Manasés de 12 años de edad. ¿Qué es mayor o menor? ¿15 o 10 o 12? O sea, 15 es mayor. Entonces significa que durante esos 15 años nació este retoñito. Que cuando murió Ezequías, este retoñito, que ya van a ver tan bonito es. Vemos que Manasés, de 12 años de edad, que comenzó a reinar, no era muy amante de las cosas de Dios. Lamentablemente, y usaba el templo como otro sitio más para albergar los ídolos paganos y sus practicantes. Ahí había prostitución, tanto de hombres, mujeres y lo que sea, dentro del templo. Y también ahí estaba todas las cosas de Acera, de Astarte, de los Baales, o sea, todo estaba dentro del templo de Dios. Y no solamente eso, pero él se había vuelto brujo también, o sea que básicamente era Walter Manasés. Con mucho manera. Ok, entonces este Walter Manasés, que fue rey de Judá por 55 años. O sea, lo peorcito que padre ha engendrado es el que dura más. O sea, como es que dicen por ahí, mala hierba nunca muere. Entonces, pero el detalle es que fue el rey Manasés, el hijo de Ezequías, uno de los reyes que causó la mayoría de estragos dentro del templo. Y en Segunda de Reyes 21 y también en Segunda de Crónicas 33 se pueden leer las barbaridades que había hecho Manasés, y ya Jehová estaba disgustado con el proceder de aquel rey. Pero ahora vamos a ver la misericordia de Dios. En la gran misericordia de Jehová leemos en Segunda de Crónicas 33, versículos 9 al 13, lo siguiente. Y claro, al leer lo que les voy a leer van a decir, pero ahí no hay mucha misericordia. Sí. Ojo, ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que han bebido y están bien happy, o sea, están bien borrachos y quieren manejar el carro, el coche? Todos hemos conocido personas así, ¿verdad? Y entonces somos malos porque le queremos quitar las llaves del coche, ¿verdad? ¡Qué malo eres! Mal amigo. Bueno, claro, ya no es mal, ya no sabes lo que estás diciendo porque no lo entienden. Entonces, si ya anda así, sí, quítale las llaves, por favor. Quítale las llaves. Pero eso fue exactamente lo que hizo el Señor. Le quitó las llaves del reino por un rato a Manasés. Vemos ahí en 2 de Crónicas 33, 9 al 13. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal, imagínense, más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En otras palabras, los de Judá estaban siendo peores que los cananeos que estaban ahí antes. O sea, los fereceos, los feos, o sea, todos ellos, ¿verdad? Entonces, el 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Se parece hoy día, ¿no?
Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, porque en aquel momento el imperio asirio eran los que controlaban Babilonia. ¿Ok? Entonces, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Eso es Egipto. De Jerusalén a Babilonia, y menos no estaban en coche, estaban en camello o lo que sea, y no le pusieron bling bling a Manasés, sino andaba encadenado. ¿Okay? Manasés no era rapero. ¿Okay? Acabamos de decir que era Walter Manasés. Entonces, y dice, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Qué interesante, Babilonia no era la cuna de toda la brujería y todo lo demás. Bueno, imagínense, Manasés debió haberse sentido halagado. Voy allá con los compañeros. Estoy llegando al Vaticano ahí de los brujos. Bueno, ok, no seguiré ahí. Bueno, entonces, lo llevaron a Babilonia, mas luego que fue puesto en angustias. Mira, el solo hecho de que el rey Manasés no estuviese en su propia camita, con su almohadita bien esponjosita ahí, ya para él era una angustia. ¿Ok? Entonces, puesto en angustias, mira lo que dice. Oró a Jehová su... ¿Cuándo fue Jehová Dios de Manasés? Nunca. Dios de Ezequías sí te lo creo, pero de Manasés. Pero wow, ¿cómo se convirtió? Eso parece esas conversiones cuando están en la cárcel. Todos se vuelven santos, pero inmediatamente cuando salen están ahí haciendo sus fechorías. O sea que no estoy diciendo todos, hermano, por favor. Pero lo interesante es que oró a Jehová su Dios. Wow. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue que atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces ahí vemos algo importante, que no importa cuán malo ha sido. No estoy animándote a que salgas y hagas un montón de cosas para después decir, ok, me voy a convertir, me voy a humillar. No. Pero mira, tan malo que fue Manasés y todo lo que hizo y deshizo y todo lo demás, pero ahí vemos exactamente lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Y lo vemos en la vida de Manasés. Manasés es uno de estos personajes que uno dice, ay, ¿por qué? ¿Verdad? Ay, se merecía la espalda. Yo también. Yo me merezco la espalda. Bueno, y algunos de nosotros sabemos que alguien quiere que yo esté en las pailas ahora mismo, pero bueno. Lo interesante es que Dios vio el corazón de Manasés y ve cada uno de nuestros corazones y conoce que estamos humillándonos delante del Señor y que Él nos restaure. Amén. Y el Señor, ¿qué fue lo que hizo con Manasés? Lo restauró. Lo restauró. Claro, hizo lo mismo con Don Nabu. En el capítulo 4 de Daniel, pero no vamos a entrar en eso, pero solamente para que entiendan que personas que nosotros pensamos que uy, se merecen,
que lo pican en canto, ¿verdad? Y no, claro que no. El Señor nos ama a todos. No ama nuestros pecados, ojo, pero nos ama. Por eso se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, al regresar a Jerusalén, Manasés siguió con sus cosas. No, ahí vemos que sí hubo un cambio. Hubo un cambio en la vida de Manasés. Al regresar a Jerusalén intentó restaurar al templo de Dios como lo había tenido su padre Ezequías. Además trató de volver el pueblo a buscar a Jehová, pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Ya el daño se había hecho durante la mayoría de sus 55 años en el poder. Claro, en aquel momento estaba en el poder de Grayskull, ¿verdad? Porque estaba buscando al enemigo a cada rato. Pero ese era lo que él había enseñado al pueblo. Y el pueblo siguió. Y me imagino, ojo, en la ignorancia de todos nosotros, que si nosotros vemos en el templo de Dios, que nosotros hemos sabido que para siempre eso ha sido el templo, o sea, que construyó Salomón, o sea, si nosotros no hubiésemos criado en Jerusalén, hubiésemos visto, wow, ahí es donde está Jehová Dios, pero claro, habían metido todas las otras cosas, entonces claro, la gente va a pensar, bueno, así es como se alaba a Dios. Y eso es todo lo que conocen. Por eso cuando Constantino y luego los emperadores sucesivos, claro, estaban tratando de decir de que eran cristianos. En realidad lo que estaban haciendo es que abrieron todos los templos paganos que estaban llenos de ídolos y dijeron, bueno, ahora ese antes era Júpiter, ahora es San Pedro. Esa antes era Diana de los Efesios, ahora es la Pilarica. Sí, exactamente. Entonces, lo interesante es que la gente ha confundido todo. Y eso es lo que quiere el enemigo, la confusión. No como dijo aquella Miss, que sí, Confucio, aquel chino japonés que inventó la confusión. No, eso vino mucho antes. Pero lo interesante es que eso fue lo que ocurrió con Manasés. Ahora, después de Manasés, su hijo Amón no fue buena cosa, porque había conocido todo lo que había hecho Manasés antes de convertirse. Entonces, hermanos, si ustedes se han convertido ya, o sea, un poquito más mayores, ya saben que sus hijos van a decir, ajá, y antes hacía esto, y ahora dice que es hermanito. O sea, ¿me entiende? O sea, así fue con Amón. Me imagino que vio a Manasés, solamente porque lo llevaron preso por allá y ahora regresó ahí todo. Pero Amón no fue buena cosa. Aunque solo duró 2 años en el poder, él potenció los pecados que había hecho Manasés. Él básicamente era la salsa de Tabasco que le echó el pecado de Manasés y lo hizo más picante, vamos a ponerlo así. Entonces, Josías, el hijo de Amón, el nieto de Manasés, claro, Amón lo habían... Y Josías, el rey que comenzó a reinar a los 8 años, lo interesante es que fue el que más buscó al rostro de Dios en querer aprender más y más de él y obedecerle. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas 34, 2 y 3. Se los leo. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda.
a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y así sigue. Y él limpió todo, lo limpió todo, y buscó el rostro del Señor. Y hasta leyó la ley al frente del templo para que todo el mundo lo escuchara. Él no andaba con esa cosa de no, es que hay que ser tolerante. ¿Y cuántos toleran la palabra de Dios? Nadie. Entonces, durante sus 33 años de reinado, Josías restauró el funcionamiento del templo, entre muchas otras cosas. Pero aunque Josías fue un rey quien siguió a Jehová con todo su corazón, no fue suficiente para detener lo que Dios ya le había dicho a los profetas. En Jeremías 15:4, yo se lo puedo leer, dice: y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Se imaginan Manasés después de que se había arrepentido y todo eso? Seguir escuchando que era por su culpa que todo esto vino abajo. Hermanos, yo espero que no sea demasiado tarde para ninguno de nosotros, si nosotros no estamos viviendo según lo que dice la palabra de Dios, y que sea muy tarde para que después nuestros hijos o nietos nos reclamen: ah, sí, pero aunque tú seas aleluya, chacho, ¿cómo nos maltrata? ¿Cómo vas en contra de lo que dice la palabra, que dice que no exasperéis a tus hijos? No. Sí, hay que guiarlos, pero hey, hay que hacerlo con amor. El Señor no hace lo mismo con nosotros, pues. Nosotros merecemos castigos peores de lo que tenemos, te lo aseguro. Entonces, si alguien te dice que su pecado solo le afecta a él, déjame decirle que eso es una mentira del infierno. Aún después que Manasés fue perdonado por Dios, las consecuencias de su pecado destruyó no solo a las vidas de sus descendientes, pero a toda una nación. Después de la muerte de Josías, varios de sus descendientes reinaron sobre Judá, pero siempre fueron vasallos de los egipcios y luego de los babilónicos. Hasta que en ciertos momentos estos reyes pensaban que eran más listos que los imperios que los dominaban. Entonces ya Nabucodonosor, el rey de Babilonia, decidió hacerse sentir de una manera definitiva. Y leemos en Segunda de Reyes 25, 9 al 11. Segunda de Reyes 25, 9 al 11, vemos exactamente lo que hizo Nabucodonosor y las personas que estaban bajo su mando. Y dice, Segunda de Reyes 25, 9 al 11, y quemó la casa de Jehová. Ahí lo dice. Y quemó la casa de ¿quién? Aquel templo impresionante que había construido Salomón vino a ser añicos. Lo quemó. Ay, ¿por qué Dios no hizo caer granizo y rayos y centellas sobre Nabucodonosor? No, porque ya Dios ya estaba harto de toda esa porquería que estaban haciendo en nombre de Dios. Ya basta. Y claro, a veces mejor cuando uno ve una cierta propiedad,
Y dice, bueno, para tratar de reformar este sitio, mejor tumbarlo y hacerlo de nuevo. Y eso era lo que estaba pasando en el templo de Jehová. Entonces, el detalle, y quemó la casa de Jehová, y luego, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. O sea que no quedó nada. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, no, si te queremos, Nabu, ay, Nabu, qué chévere, Nabu, ¿verdad? No, si te queremos. Y a los que habían quedado de la gente común, o sea, de la gente común, o sea, la chusma, como yo, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces, también sabemos que algunos pobres se quedaron para labrar las viñas y la tierra para el rey Nabucodonosor. Entonces, esto nos hace ver que había quedado un remanente del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Nunca el pueblo entero salió de Israel, siempre fue tierra de Israel. Por si acaso no sabían ese detalle. Y todo esto pasó en un día como hoy, en el calendario hebreo, un 9 de Av del año 586 a.C. El profeta Jeremías escribió acerca de la pérdida del templo en Lamentaciones. ¡Wow! Nunca hemos leído nada de Lamentaciones. Ahora vamos a lamentarnos. Ahí Lamentaciones 1:10. Lamentaciones 1:10 dice: extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Y eso fue exactamente lo que hizo Nabucodonosor. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. O sea, ahí fue todo. Entraron los de fuera y entraron y destruyeron la casa de Jehová. ¡Ojo! Pero era por culpa del propio pueblo de Jehová. Además, leemos en Lamentaciones 2:7. 2:7 dice: desechó el Señor su altar. O sea, fue el Señor mismo. Ya, lo que ustedes me han hecho, menospreció su santuario y ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. O sea, que los enemigos entraron y hicieron fiesta. Y otro profeta, Ezequiel 5:11, yo se los leo, escribió: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará ni tampoco tendré yo misericordia. Ya para que el Señor te diga que ya no tiene misericordia, cuidado. O como dicen popularmente por allá, ¡ay, ay, ay! Entonces Jeremías explicó que el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio en Babilonia por 70 años. Y luego regresarían a la tierra de sus padres. Y esto es algo impresionante porque el profeta Isaías nos explica que un rey de un imperio que conquistaría Babilonia, o sea que ahora los conquistadores ya serán aplastados por otro imperio. Isaías 44:28 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás
fundado. Y eso que Isaías vivió unos 200 años que Ciro, y lo llamó por nombre. Y Ciro era el fundador del imperio persa, ¿verdad? O medo-persa, pero persa. Y luego encontramos en el libro de 2 de Crónicas 36, 22 y 23 lo que ocurrió. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. O sea, por mandato de un rey persa, imagínense que el presidente de Irán o el ayatolá le diga hoy día a los dirigentes allá en Israel que construyan el templo. Pero aquí Ciro sí lo hizo. Amén. Y varios acudieron al llamado del rey Ciro. Claro, no la cantidad que debieron haber ido a Jerusalén, pero muy pocos. Pero entre ellos estaba Zorobabel, un descendiente del rey David. Y él iba a ser el valiente gobernador dispuesto a regresar a la tierra prometida, a reconstruir esa casa que lo había hecho, me imagino, su tatarabuelo. Y cuando llegaron era básicamente una tierra sin ley. ¿Verdad? Y los enemigos de Israel no querían que los hebreos reconstruyeran el templo de Jerusalén. No fue sino hasta que el rey Darío, imagínense, estaba Ciro, después vino Cambises, su hijo, y luego entró Darío, o sea, varios años después. El rey Darío de Persia metiera cartas en el asunto, literalmente envió una carta. Y entonces las provisiones en aquella carta les ayudó a Zorobabel, y a los que le acompañaron pudieron construirlo en 20 años. ¿Cuántos años fue que construyó Salomón el primer templo? 7. Y este 20. ¿Por qué? Bueno, porque había muchas interrupciones, porque había mucha gente que no querían que se construyera el templo. Como cosa rara, como sucede hoy día, ¿verdad? Ok. Entonces, lo interesante es que esos incentivos es incluyendo todas las veces que tuvieron que parar la construcción debido a esas interrupciones. Y en aquellas cartas el rey Darío amenazó, ojo, escuchen muy bien, amenazó a los que se opusieran a la construcción del templo, tendrían que sufrir las consecuencias, como la encontramos, y vamos a ir un poquito más allá del 2 de Crónicas, justo al lado a Esdras 7, Esdras capítulo 6. Vamos a leer primeramente el versículo 7 y luego leeremos los versículos 10 y 11. Les recomiendo que lean toda la carta en casa, no se preocupen. Pero aquí Esdras 6, versículo 7 dice: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. O sea, otro rey persa diciendo: ya, deja que lo hagan. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, que no lo vayan a mover a otro sitio, sino en el mismo sitio donde estaba el de Salomón. Versículo 10. Y mira bien, para que ofrezcan sacrificios agradables ¿a quién? Al Dios del cielo. Y mira algo interesante, y oren por la vida del rey y por sus hijos. El hijo de Darío era Asuero, el que después se casó ¿con quién? Con Esther. Y después de él vino Artajerjes. Bueno, Asuero y Jerjes es la misma persona. Y entonces Artajerjes, el que después
Nehemías era el copero del rey, ¿verdad? Entonces imagínense que el rey Darío está pidiendo que oren por él y por sus hijos, por su descendencia. Y mira el versículo 11. ¿Por qué quieren que se haga todo esto? Vamos a ver el 11. El 11 sí que está jugoso. Jugosísimo. Dice, también por mí es dada orden. O sea, esta es la razón. Si no quieren hacerlo por la bondad del rey, ya verán por qué. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Para los que no entienden lo que acabo de leer, déjame explicarse. Básicamente el rey Darío autorizaba que si alguien se opusiera a la construcción del templo, esas personas serían crucificados con las maderas de sus propias casas. ¿Quieres remodelación? Te remodelo ahora mismo. Y cuidado, que después de que ya estás ahí colgadito, te vamos a tumbar la casa. Se destruirían sus casas en su totalidad. Y yo creo que fue después de esto, o sea, en este sentido, que cada vez que se crucificaba a alguien después de este momento en Israel o en cualquier lado del Mediterráneo, que después lo cogieron los romanos, que cuando se crucificaba a alguien también se tumbaba la casa de esa persona. Por eso creo que la razón que Jesús le entrega el cuidado de su madre María a Juan, su primo, es porque ella no tenía casa donde irse después. ¿Entienden? Entonces, no hemos terminado esta predicación hoy. Pero ya sé que ya los jugos gástricos ya están diciendo, ok, ya terminó. Pero hay algo que quiero que nos fijemos en algo importante. Aquel rey Darío había impuesto por primera vez en el territorio israelita como castigo la crucifixión. Por lo menos registrado en la Biblia. ¿Ok? Según la historia antigua, fueron los persas que se inventaron la crucifixión como un castigo de muerte. Y claro, los romanos la perfeccionaron, por supuesto. Pero hemos leído que fue un castigo asociado en este caso con la interferencia de la construcción del templo de Dios. Y mirando una vez más a Mateo 24, 1 y 2, que leímos al principio, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue lo que pasó. Pero Jesús se estaba refiriendo al templo de Jehová construido por Zorobabel, pero que había sido remodelado y agrandado por el rey Herodes el Grande. O sea, básicamente era templo menú agrandado. Perdón, ok, mal chiste. Entonces, pero lo interesante es que 2.0, vamos a ponerlo así. Y en Juan 2, 18 al 22, vemos algo interesante que ahí mismo en Juan 2, Jesús acababa de limpiar el templo de los cambistas. Lo hizo en 2 oportunidades, al principio de su ministerio y al finalizar su ministerio. Y esto es al principio de su ministerio, esta parte.
Versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Salomón lo hizo en 7 años, Zorobabel en 20, y eso era porque había problemas. Pero cuando lo hizo Herodes o lo rehizo, le estaba tomando, ¿cuánto? 46. Y entonces en estos días también nos dimos cuenta que era alrededor de, ¿cuántos años? Como 60 y pico, ¿no? 70 y pico de años que estaban todavía en el proceso. Creo que terminaron al fin todas las ampliaciones y todo en el año 66 después de Cristo, y claro, en el año 70 y fue cuando fue derribado. Entonces, imagínense. Pero en 3 días lo levantarás. 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En otras palabras, Jesús iba a morir sobre una cruz por todos. Aquel decreto por lo del templo que hizo Darío, bueno, Jesús, el propio Hijo de Dios, fue crucificado por nosotros. Y luego fue ¿qué? Resucitado. Fue reconstruido en 3. Amén. Amén. Entonces, hermanos, o sea, el templo de Dios está vivo. Él vive y volverá. Amén. Y seguiremos con este temita el domingo que viene, hablando acerca del templo, porque quiero hablar un poco más acerca de la relación que tenía Jesús con el templo. ¿Ok? Pero hermanos, de esto podemos aprender varias cosas. Que Dios no habita en templos o en edificaciones hechos por manos humanas. No. Hoy día, Él habita en el corazón del creyente. Y todo lo que tienes que hacer es exactamente lo que hizo Manasés. No antes. No durante esos 50 y pico de años que estaba haciendo y deshaciendo. No. Pero después, cuando él se humilló ante el Señor y le pidió perdón, y no solamente eso, pero que lo cambiara. Es el Señor que nos cambia. Nosotros por nuestros propios méritos no podemos cambiar, pero Él sí nos cambia, si le dejamos. Entonces, vamos a orar. Y vamos a rendirnos ante el Señor. Y que sea Él el que nos cambie y nos transforme. Señor, te alabamos, te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que seas tú remodelando, no, mejor dicho, sacando todo lo podrido dentro de nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y reemplazándolo con tu agua viva. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el único camino, tú eres la única verdad y la única vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de ti. Señor, no es porque uno trata de hacer un trueque con otro ser. No, tú eres la única esperanza, no hay otra. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonándonos, que seas tú purificándonos,
que seas tú renovándonos, Señor. Y que nos recuerdes a diario que pronto estaremos contigo, Señor. Disfrutando de lo que tú tienes para tus hijos por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Purifícanos. Y que seas tú el que gobierne verdaderamente nuestras vidas. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Para nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga y bueno, nos veremos el próximo domingo. Hasta la próxima. Chao.